Buenas tardes, mis amados hermanos. Vamos a pasar ahora a este momento de estudiar la palabra, de meditarla, de preguntar, de comentar, para alimentarnos, para disfrutar siempre el que el Señor da a nosotros esa grande bendición de la revelación de sus pensamientos. Y quisiera preguntarles de qué trató la clase anterior. Así es, enfocándonos en la palabra o en la expresión el pacto. Y vimos el pacto y por ahí vimos 7 pactos. ¿Y cuál fue la conclusión del pacto o los 7 pactos que leímos o estudiamos? Cuando hoy es pacto, porque la pregunta de hoy ¿cuál es? ¿Cómo vive el pueblo en el pacto? Y para poder saber cómo vamos a vivir, pues necesitamos saber qué es el pacto. Y fueron una vez y luego 7 veces para que se nos quedara bien grabado. ¿Qué es lo bueno del pacto para ti? Muy bien, hermano, es parte de lo que se comentó, pero específicamente, ¿cuál es el tesoro escondido ahí o abierto, el tesoro ya para todos nosotros? Sí, Dios nos busca, no nosotros. Dios es el único que ofrece o promete. Nosotros no estamos ofreciendo nada, ¿verdad? Creo que eso. Gracias, hermano, gracias. Hermana. Exactamente, exactamente. Lo que anhelamos todos es la salvación. Y en el pacto estuvimos viendo que el pacto habla de Jesucristo y que Jesucristo es ese medio que Dios dio para que fuéramos salvos. Y precisamente lo de hoy, analizar es parte de lo que dijo al último el hermano Camarena, y nosotros no hacemos nada. Y ese es el problema, que no hacemos nada, y que a lo mejor sí hacemos, ¿verdad? Y es lo que vamos a meditar en esta lección. ¿Cuál sería una de las muchas cosas que debiéramos de hacer cuando el Señor nos da salvación? ¿Qué es lo primero que debe esbozar uno hacia esa salvación? Gratitud. Y para ser un poco práctico y entendible lo que vamos a analizar, una cosa muy, muy normalita. Vemos que fácilmente nos acostumbramos a lo bueno y que pues es de nosotros o pensamos lo merecemos y pues simplemente cuando damos el asiento a alguien, hablaba ahorita el pastor en su mensaje, cuando le decimos salud a alguien, cuando abrimos la puerta, pues ya vemos que en el caminar del carro, yo veía hace muchos años más que si uno ofrecía el paso, ¿qué hacía el que se le dio el paso? Daba gracias, ¿verdad? Y hoy si observamos, hasta a veces hasta la cara molesta así de que y se dan la vuelta y no hay gratitud. Y recuerdo hace unos 40 y tantos años que yo viajaba de aquí a Galeana a trabajar y más o menos eran 4 horas, salía a las 3 de la mañana y pues buscaba con tiempo el boleto, llegaba a tiempo al camión, porque repito, serían 4 horas de madrugada, con sueño, cargando una mochila y en esa ocasión una mochila y unos documentos que tenía que llevar al trabajo, así es que temprano para conseguir asiento. Y como platicó el pastor, que yo creo que quién sabe si vio los apuntes, entró una dama al camión. Ya estaba el camión lleno, yo estaba casi a mero atrás, y la dama vino y nadie se ofreció hasta que llegó y se puso aquí a un lado mío. Y pues mi papá me dejó muy en mi mente la enseñanza de siempre, la atención es a las damas, fue algo que papá siempre me estuvo, así es que pues tuve que ofrecer el asiento. Y al ofrecer el asiento, yo esperaba 2 cosas de esa dama. La primera,
Gracias, ¿verdad? Y la segunda, lleva mis cosas, ¿verdad? Voy a ir parado con la mochila y con los documentos, 3, 4 horas durmiéndome, pues ni me dio gracias y ni me ofreció ayudarme con las cosas. Al contrario, se volteó y pues 3, 4 horas se iba cargando. Y pienso yo, si en eso yo necesitaba pues las gracias de la señorita, ¿verdad? Tal vez si hubiera dicho gracias, a lo mejor hubiera soportado más fácilmente los libros y el maletín, ¿verdad? Sí. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es nuestra actitud? Y la pregunta, ¿cómo vive el pueblo del pacto? ¿Qué es lo que debe de haber en nosotros? Gratitud y varias cosas que menciona esta lección. ¿Cuál es el objetivo? Que el cristiano comprenda cuál debe de ser su vida como creyente al pertenecer al pueblo y estar bajo el pacto de Dios. ¿Sí? Tal vez la palabra pacto se nos olvide, el concepto, pero la palabra que no se nos debe de olvidar nunca, que fue la que ahorita la hermana nos dijo, la salvación. Siempre en nuestra mente la salvación debe de estar como un regalo a cada día. Debe ser su contenido, lo que es siempre agradable a nuestra alma. Somos, repito, muy fáciles de acostumbrarnos. Han de recordar ese primera expresión como novios, te amo. Sonaron campanas, se movieron mariposas, no sé cuántos comentarios dicen que se siente. Pero a la vuelta de 30, 40 años... que tu esposa te diga, te amo. Ah, sí, está bueno. Ya no suena igual, ya no se oyen esas campanas, ya no se sienten mariposas, que debiera de ser lo contrario, cada vez más potenciado esa expresión de amor y sentirlo. No se diga en el terreno de la salvación de nuestro Señor. Hay una grande, inmensa, indescriptible transición de lo que tú y yo éramos a lo que ahora somos. Diría yo, estamos endeudados eternamente con el Señor. ¿Qué era yo antes y qué soy ahora? A partir del pacto, a partir de la venida del Señor Jesucristo, a partir de la venida de nuestro Señor Jesucristo, del llamado irresistible. Veamos esto en lo siguiente. Vamos a ver una lista negativa de nosotros. Vamos para Efesios capítulo 2, versículos 11 al 13 y el 19. Veamos lo que éramos, que no se nos olvide. Versículo 13, éramos incircuncisos. En los tiempos de Pablo, ¿qué era esto? Que no teníamos una alianza, ¿con quién? Con Dios. Que no habíamos aceptado a Cristo, que no habíamos sido unidos con Cristo, no conocíamos las riquezas de Dios, no conocíamos, como veíamos el domingo pasado y que ahorita el hermano dijo, la benevolencia, la gracia y la misericordia de Dios. Versículo 12, ¿qué más éramos? Sencillamente estábamos sin Cristo, ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Luego el versículo 19 dice que éramos ¿qué? Advenedizos. ¿Qué quiere decir advenedizos? Extranjeros, quiere decir extraños, intrusos. Cuando yo fui alguna vez solo, ya sin mis padres, sin mi compañía de mi familia, a Estados Unidos y no dominando el inglés, ¿cuál creen que fue la primera frase o oración que quería aprenderme de memoria? Porque se pudiera ofrecer. Algunos podrían decir, I'm hungry, ¿verdad? Traigo hambre, pero no fue esa. Esa me la aprendí después, pero sí era importante, ¿verdad? Me aprendí lo siguiente. Help, I am lost. ¿Qué significa? Auxilio, estoy perdido. Y sí me perdí una vez en San Antonio y se siente pues muy extraño, muy raro, porque pues ¿a quién acudo? ¿A quién le digo? Y lo único que supe es esas palabras y a quien se lo dije pues me ayudó contestándome, pero no entendí nada porque habló bien largo de lo que dijo. Y ya con señas y todo me enseñó un mapa y total me ubicó. Y
La pregunta es, si en eso se siente uno extraño, se siente uno descobijado, con algo de miedo, pues cuánto más que seamos así en lo espiritual, de la no presencia de nuestro Señor Jesucristo. Nada es comparable a estar perdido en el mundo sin una guía, sin una luz, sin Jesucristo. ¿Qué más? Isaías 64:6. Éramos suciedad, éramos trapos de inmundicia, éramos malos. Y eso éramos, y debemos estar conscientes de lo que éramos cuando digo esto. Segunda de Pedro 2:21. Andábamos en vómito, andábamos en el cieno, andábamos en el lodo. Para mí es mucho gozo, y he tenido muchas experiencias en las diferentes iglesias que he estado, cuando los varones nos comentamos, nos hablamos de esa vida anterior, de esto que mencionamos en esta lista negra, de lo que éramos. Y cuando platico con ellos, y que hasta la fecha, todavía el año pasado platicaba con alguien de esto, vemos cómo al recordar esta situación y dimensionamos lo que éramos, es rara vez ver a los varones llorar. Pero con casi todos los varones que he platicado estas situaciones de lo que éramos, han derramado sus lágrimas, se le han brillado sus ojos, porque pueden ver el antes y el ahora. Y entonces esas brotas que salen, ¿qué me dice que hay en ellos? Gratitud, gozo por lo que el Señor Jesucristo hizo. Esto habla de la misericordia de Dios en sus vidas. Y recuerdo también, y no porque lo vaya a mencionar, sea porque sea el lado contrario de la moneda, no, lo menciono como un caso de comparar. Ahora con una mujer. Con esta mujer, en donde yo trabajé, decía, tengo un esposo bien hermoso, tengo unos hijos bien lindos, tengo una familia preciosa, y no sé por qué me acuesto con este varón fulano de tal, que no es mi esposo. No sé qué está pasando, no sé por qué lo hago. Y yo pregunto, ¿cuál es la diferencia de lo que mencioné con los varones y lo que menciono con este caso de esta dama? La ausencia y la presencia del pacto. La ausencia de Cristo, la presencia de Cristo. Ella no entiende, no comprende, y muchos no lo van a comprender, los que no son llamados, los que no son hijos de Dios. Pero los que somos hijos de Dios comprendemos y debemos de recordar y de saber lo que Dios hizo, de lo que éramos y lo que ahora somos. ¿Qué somos ahora? Ya dejando la lista negativa, que hay más que hablar de la lista negativa. Y no solamente la que menciona la Biblia, sino cada uno de nosotros tenemos algún pecado, o 2, o 3, o 4, que nos vamos a llevar a la tumba, y que tal vez ni a la misma esposa, ni esposo, ni a la familia le vamos a comentar, porque fue ¿qué? Vergonzoso. Fue un estado de miseria, del que el Señor volteó a vernos y nos rescató. Gloria a Dios por ello, y por eso debemos de estar agradecidos. Ahora, al ver esa diferencia de la hora en nosotros, como uno de los pasajes conocidos, dice la palabra de Dios que somos nosotros ahora en esa transición, ¿a qué? A ser un linaje escogido. Cuando dice linaje, ¿es una qué? Una familia. Somos una familia, nosotros una familia que nos permite ser un real sacerdocio. La bendición de ser sacerdotes, la bendición de tomar el trabajo del pastorado en lo particular que nos bendice el Señor para hacerlo en la familia, con el prójimo y con donde quiera que nos demos, de aquello que era el lodo, el estiércol, todo lo que mencionamos, ahora ser un sacerdote. Qué privilegio es el que tenemos. Tenemos la autoridad que Dios nos da para servirle a Él y a los demás. Tenemos un acceso directo con nuestro Dios. Qué diferencia tan hermosa para el que sabe lo que era y lo que ahora es. ¿Qué más nos dice? Somos una nación santa. O sea, todos nosotros fuimos ¿qué? Apartados. Apartados del mal y apartados para el Señor. Y apartados, ¿es nada más eso? No. Cuando decimos santo,
es que desde que el Señor nos llamó, ese momento empezó en nosotros un proceso de santidad. Yo no sé si lo percibes, si te das cuenta, y cuando cambiaste, cómo el Señor te frenó a lo que no podías decir no. Y ahora puedes decir sí con autoridad, no a esa tentación, a ese pecado que practicabas, que vivías, que disfrutabas, que no podías dejar. Esa bendición es la que el Señor nos da. Un pueblo que adquirido. Una relación especial que Dios tuvo con los descendientes de Abraham, con los descendientes hasta ahora, tú y yo, y tenemos ese honor de ser su pueblo. Y somos su pueblo ¿para cuándo? Para siempre. Son grandes diferencias por las cuales podemos estar en gratitud. ¿Para qué? 1 Pedro 2:9. Dice otra de las cosas que todo esto que estamos viendo, lo que éramos y lo que somos, ¿para qué? Dice 1 Pedro 2:9. ¿Si alguien me ayuda? Primera de Pedro 2:9. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, una de las cosas, una primera que yo esperaba de la persona que le di el asiento, quería yo gratitud. ¿Cuál es la segunda cosa que nos está diciendo este pasaje? Que anunciemos, que anunciemos. Y aprovechando otra vez este momento, y pues así lo hice el domingo pasado, como ministerio de evangelismo, yo quisiera preguntar para el registro del informe, no voy a poner nombre sino número, ¿quién entregó sus 22 volantes de evangelismo? 1, 2. Entonces esta petición no, sino ordenanza, comisión del Señor, es una respuesta de que tengo gratitud, de reconocer lo que era y de lo que ahora soy, de lo que el Señor me da, y que una de las cosas es darle gracias y otra de las cosas es que hablemos, que digamos, que anunciemos las virtudes de aquel que nos llevó ¿de qué? De las tinieblas ¿a qué? A su luz admirable. Luz admirable. El reto de este año, volviendo otra vez a aprovechar el momento, en vez de 22, le vamos a bajar a 1 por mes. A 1 por mes. O sea, ¿van a ser cuántos? 12. A ver si así nos animamos a 1 por mes. ¿Cuál es el apuro? Que nomás nos queda una semana de enero. Y repito, ¿qué tan difícil es extender tu brazo y darle el folletito a alguien? Después ojalá y puedas, como dice aquí, anunciarlo, decirlo, platicarlo, hablarlo, pero por lo pronto dar un folletito. Y el resto del mes, para que ojalá al final de año el Señor vea en esta iglesia la gratitud y lo que está mencionando, anuncia, habla, comenta, anuncia las virtudes que el Señor ha hecho contigo. Punto 1 del fanal. ¿Cómo vive un pueblo que ha sido liberado por gracia y benevolencia? Dice el fanal que no es lo mismo decir gracias que estar agradecido. Cuando alguien estornuda y tú le dices salud, ¿cuánto dura su gratitud del que si llega a decir gracias? Me puse a verlo yo en el reloj por propósito. ¿Cuánto dura decir gracias? 1 segundo. Habrá alguien que porque no fue en un salud, sino fue algo más de nivel, ¿verdad? Te ayudó a cambiar la llanta o te hizo un préstamo. Y entonces esa persona dice 1000 gracias. O dice 1,000,000 de gratitudes o 1,000,000 de gracias. Bueno, eso dura 2 segundos. Pero después de eso, se desvanece. Ya se pasa esa gratitud. El agradecido va a dedicar un momento más a reflexionar sobre lo que tiene o cuánto ha ocurrido de cosas buenas en su vida. Yo recuerdo, y alguna vez lo comenté, de una persona que yo iba por un trayecto en el monte, viendo dónde íbamos a trabajar, y esa persona me aventó por la espalda, como
1,5 metros me aventó. En aquel entonces pesaba 70 kilos. Hoy no hubiera podido conmigo, pero en aquel entonces 70 kilos me aventó. Y cuando volteo, me hace así de que no te enojes y me señala. Estaba una víbora de cascabel grande, ahí dormida, que yo estuve a punto de pisar. ¿Cuánto crees que duró mi gratitud? ¿1 segundo o 2 segundos? Mucho tiempo. No voy a mentir diciendo todo el tiempo. Hoy me acordé porque estaba en este tema, ¿verdad? Pero don Lupe Rodríguez, pues ya se me había olvidado de mi mente, ¿verdad? Raramente se me quedan los nombres, por el sí me quedó porque después del Señor me salvó la vida, ¿verdad? Pero esos días que lo estuve viendo, no, hombre, don Lupe, y fíjese, don Lupe, no, hombre, y gracias, y él mismo también de repente, oiga, lo iban a matar, ¿verdad? Con la víbora, se iba a morir, y seguía la gratitud, pero al final se acabó, se fue desvaneciendo, se fue acabando. Pero hermanos, la gratitud para con Dios, ¿cómo crees que es? La gratitud para con Dios debe de ser primero viva. Decirle gracias a Dios, hay unos gracias a Dios que se oyen tan tristes, que parecen una vela derretida, una cera que se está derritiendo. Gracias, Señor. La gratitud debe ser viva, que tú te des cuenta que sientes gratitud y sobre todo que Dios, que sabe lo que hay en la profundidad del corazón, vea que es una gratitud viva. Debe ser una gratitud consciente, permanente, rebosante, potenciada y eterna. Y te pregunto, ¿amén? Así debe de ser. ¿Y cuándo dar gracias a Dios por la salvación? ¿Cuándo debiera ser? En lo personal, yo creo que debe ser todos los días. Todos los días. En algún momento del día debe haber en nuestra mente acordarnos de Dios. Todos los días. Todos los días nos acordamos de almorzar o de comer o de cenar o del trabajo, pero lo hacemos ya sin tener mucho que pensarle, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto más debiera ser esto? El fanal cita en el Salmo 103, que es un canto de alabanza a Dios por sus bondades y misericordias. Así lo sintió el rey David. Salmo que nos enseña el carácter de Dios. Ese salmo nos habla de que Dios es misericordioso, que da su gracia, que tiene paciencia, que tiene un amor inquebrantable, que da su perdón. Entonces, ante esas, ¿cómo se le llaman se me fue el nombre, omnipotente, omnisciente, esos atributos de Dios, al escucharlos, qué hermoso es tener un Dios así. Ahorita alguien dijo, al hermano creo que fue, la certeza de que el pacto del Señor se va a cumplir, por lo que Él es y todos los atributos que todos nosotros conocemos. Entonces, por eso el salmista, en el versículo 1, ¿qué dice? Muy seguido lo citaba mucho el hermano Arenas. Bendice, alma mía, a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Y cómo creen que lo expresó David? De una manera que llegó al Señor ese gozo de lo que el Señor hace. Que todas nuestras facultades, hermanos, nuestros sentidos, se sientan fascinados, se sientan absortos, admirados y meditando en todos ellos en el corazón conscientemente y decirle al Señor, tú mereces no una gratitud torpe, no mereces unos hechos torpes, unos hechos tibios, una gratitud tibia. Debe de ser con toda la intención del corazón, para que de veras tú celebres nuestra alabanza, nuestra gratitud, nuestro amor para contigo. Que sintamos de veras que al adorarlo, al tener gratitud, Él se llene de gozo. No olvides ninguno de sus beneficios. Si te olvidas de algo que comentas, ¿qué hablas de ese algo? Otra vez, está rara la pregunta, ¿verdad? Si te olvidas de algo, ¿qué comentas de ese algo? Nada. Si te olvidas de algo, ¿qué comentas de ese algo? Nada. Entonces la gratitud no puede entrar en este terreno de olvido. Tiene que estar ese algo que es la salvación siempre en mi mente y expresar siempre gratitud
hablar de lo que el Señor hizo. El salmista nos invita a recopilar, a inventariar, a enumerar todas las cosas de las misericordias divinas que el Señor hace. ¿Cuántas cosas podemos meditar? Este jueves fui a buscar por allí unas gorditas y las encontré. Y estando ahí pidiendo las gorditas, se acercó una ancianita jorobada, para mi gusto más de 80 años, harapienta, y estaba llorando. Y le dice a la de las gorditas, que yo creo que la conoce, le dice, ¿cuánto va a ser de las gorditas? Y me dio mucho gozo que la de las gorditas para usted, nada. Ay, me alivia un poco, porque sabe usted, ahorita estoy enferma, y ya le dijo su enfermedad. Y anoche, ahí en la banqueta donde me tocó dormir, estuve mojada por la lluvia y con un frío y con mi enfermedad se sintió una crisis bien fuerte. ¿Usted sabe si a la noche va a llover? Le pregunté a ella. No, a la noche no va a llover. Bueno, en esa misma banqueta al menos voy a dormir seca. Y meditaba yo, como decía, creemos que todas las bendiciones nos las merecemos. Yo no sé cuántos de ustedes anoche durmieron cobijados, en una cama, bajo un techo, tal vez con una calefacción o con un té caliente, un cafecito caliente, se durmieron y que hayan dicho, mira, todo lo que me dio Dios, a diferencia, pienso yo, de esta ancianita. Y cuántas veces le hemos dicho, gracias Señor, con esa intención. Y en ese momento, cuando vi esos, aparte de por ahí apoyarle y decirle al Señor, ten misericordia, pensaba, mira lo que nos estamos nosotros fuera de ese problema, de esa situación, de esa inconveniencia, de ese sufrimiento, en una casa donde tenemos todo. Y que no nos acordemos cada día de decir, gracias Señor. ¿Cuánto de esto viviste de esta ancianita esta semana? Por eso dice, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Hay un llamado en Deuteronomio 10, versículos 12 al 13, que debemos ver en cada uno de nosotros. ¿Qué pide Jehová nuestro Dios? Temor de Dios, andar en sus caminos, que lo amemos, que le sirvamos con todo el corazón, con todo el alma, guardando sus mandamientos y sus estatutos. Yo pregunto, ¿quién se sabe los 10 mandamientos para que nos lo pudiera decir hoy? 1, 2, 3. 4. Y alguno a lo mejor que no quiso levantar la mano, pero ¿fue toda la iglesia? Entonces, ¿cómo cumplir con los mandamientos que no me sé? ¿Cómo estar al pendiente de los mandamientos que no me sé? O al menos que sepamos dónde están. ¿Dónde están? Éxodo 20. ¿Y en dónde? ¿Más? Deuteronomio 5. Sí. Es donde están, cuando menos de vez en cuando. Y aunque sean resumidos, saberlos para estar cumpliendo con los mandamientos. ¿Y los estatutos? ¿Y qué son los estatutos? Y hay una lista ahí larga de estatutos en Deuteronomio, que aunque sea del Antiguo Testamento, si los lees, traen bendición, son correctos, son buenos, y porque los dio Dios, ¿verdad? Entonces, qué importante que eso esté en nuestra mente. Punto 2. ¿Cómo vive un pueblo que es objeto de la misericordia de Dios? Bueno, es todo lo que ya dijimos. Vuelvo a la pregunta del punto 2. ¿Cómo vive un pueblo que es objeto de la misericordia de Dios? Es todo lo que ya dijimos en el punto anterior, pero el final lo enfoca a algo importante que vamos a razonar, pensar, meditar en ello. Yo no sé si han leído lo que Jehová dijo a Babilonia cuando lo iba a destruir. Te doy un resumen pequeñito. Le dice, te voy a destruir. Ya con eso que si nos lo dice un humano, si nos lo dice un jefe de trabajo, y lo he escuchado, ¿verdad? Te voy a destruir. ¿Qué siente esa persona? Un temor, un miedo, lo he escuchado a nivel humano. Pero que te lo diga Dios, te voy a destruir la ciudad y ya no va a existir. Voy a destruir a todos los hombres y mujeres. Y voy a destruir a los niños y van a sufrir. Y también van a sufrir los animales y los voy a erradicar.
y los voy a dañar a todos, porque ustedes pecaron. Y pregunto, ¿quién de nosotros tenemos por nuestra capacidad, al voltear a ver los pecados que cometimos, como para decirle al Señor, tú no puedes decirme eso a mí? Lo que le dijo a Babilonia. Nadie. Repito, tenemos pecados ahí guardados que nos vamos a llevar a la tumba, de los cuales, si el Señor los tomara, cuando menos uno, la palabra dice, mereces ¿qué? La muerte, y mereces la muerte eterna. Pero el Señor tuvo misericordia de todos los que estamos aquí presentes, que ojalá todos digan amén, ahí en su mente, en su corazón. Qué bendición de librarnos de esto. Y que esto debe traer a nuestra mente otra vez, ¿qué? Gratitud. Gracias, Señor, porque me libraste de esto. Y no cuando vemos como aquel que vio, mira, yo qué bueno que no soy como ese que está ahí, dijo él en la palabra. Nosotros debemos de entender la misericordia de dónde nos sacó el Señor y no voltear a juzgar, sino nosotros mismos y decirle al Señor, gracias. Dice Dios, Dios nos ha pagado con misericordia y no como merecíamos. Dios no nos ha pagado como merecíamos. ¿Nos ha pagado con qué? Con misericordia. Y de eso debemos decir gracias. Sí lo merecíamos, pero ¿qué hizo Él? Dio a su único hijo para que tomara nuestro lugar, y por ese objeto, ese hecho, debemos de decirle gracias. ¿Qué con esto? Él quiere que seamos imagen de Él, seamos igual a Él, mostrarnos a otros así como Él. ¿Y cuál es una de las características que Él tuvo para con nosotros en esa misericordia? Perdonarnos. El perdón. Nos turna el pasaje, el tema, a un pasaje que conocemos, Mateo 18, 23 al 35, que habla del perdón. Habla de dos que tenían deuda. Uno de ellos tenía una deuda de 10,000 talentos, que traducido a la deuda del otro, que debía 100 denarios, que 100 denarios son más o menos 5,000 pesos, repito, uno tenía una deuda mayor, que era ¿de cuánto? De 10,000 talentos, tenía una deuda que vienen siendo ¿cuántos denarios? 60 millones de denarios. O sea, este hombre, el de los 5,000 pesos o de 100 denarios, si tuviera que pagar, tardaría más o menos 160,000 años para pagar la deuda. O sea, el que debía más se le perdonó y el que debía menos, este hombre no lo perdonó. Y la pregunta es ahí, ¿nosotros quiénes somos de esos dos? ¿Somos como el que perdonó al primero? ¿O somos como el primero que al tener un deudor él no le perdonó? ¿Qué tan así somos nosotros para con los demás? En esa gratitud que estamos hablando de lo que el Señor hizo con nosotros, debiera fluir en nosotros el perdón. ¿Y cuántas veces le dijo Jesús a Pedro? 70 veces 7. Ya rebasaste esa cantidad, 70 veces 7. ¿Hay alguien en tu familia, hay alguien aquí en la iglesia, hay alguien ahí en tu vecino que no has perdonado? El Señor dice en gratitud, tú tienes que perdonar. Filipenses 4:2 nos habla de dos mujeres, Evodia y Síntique. ¿Qué sabemos ahí de ellas dos? Que tenían problemas ellas dos. Dice la palabra, o dicen los estudiosos, que no se sabe cuál fue exactamente el problema. Pero tal fue el problema que Pablo tuvo que hacerlo público en esa carta que escribió. Entonces, haber sido algo fuerte. Y cuando yo lo escuché por primera vez, el pleito de ellas dos, así no de que condenarlas, pero dije, ay, siempre vemos así en la iglesia, ¿verdad? Que el pleito, el enojo, la discusión, esto, el otro. Y estas, quién sabe cómo les va a ir con el Señor, la primera vez que lo escuché. Pero leyendo el pasaje, ya detenidamente, ¿qué es de admirar de estas dos que se pelearon? Pregunto, ¿eran cristianas? Eran cristianas. ¿Y qué es de admirarse todavía de que eran cristianas? Que estaban inscritas
En el libro, ahí lo dice en el pasaje, estaban inscritas en el libro de la vida. Entonces como que nos da chance a pelearnos, ¿verdad? Dice, bueno, están inscritos en la vida y se pelearon. Pero ya cuando lo leemos todo, ¿qué dice Pablo? ¿A quién le dio la razón de las dos? A ninguna. ¿Y qué preguntó Pablo del problema que tuvieron? Nada, no les preguntó, no me interesa quién empezó, no me interesa cuál fue el problema, no sé cuál es la causa, cuáles son sus intereses. Lo que quiero que sean es que de un mismo sentir. De un mismo sentir. Qué hermoso es que caminemos como iglesia en todas las áreas así. Tenemos diferentes maneras de pensar, diferente carácter, diferentes formas de llevar las cosas, pero vamos a tratar de amoldar todo en un mismo sentir, en un mismo caminar. Y eso es lo que deja el mensaje y parte de la gratitud, parte de la forma que tenemos que actuar cuando conocemos del pacto del Señor. ¿Podemos imitar a Cristo sin perdonar y sin tener misericordia? Repito, ¿podemos imitar a Cristo sin perdonar y sin tener misericordia? Nunca, nunca. Así es que tú analízate si estás caminando a la imagen de Cristo o no a la imagen de Cristo. Punto 3. ¿Cómo vive un pueblo que está bajo la soberanía de Dios? Soberanía de Dios. Cuando yo escuché la palabra soberanía, y creo que la escuché primero en México antes que en la Biblia, ya estaba en la Biblia, ¿verdad? Pero yo cuando lo oí, no sabía exactamente qué era soberanía. México es soberano, pero sonaba la palabra ¿qué? Al menos a mí, como algo importante, algo que debe ser algo alto, algo grande, ¿verdad? Ya cuando estudié, leí que era soberanía, pues ya supe que, y pues ya me quedaba entre tela de duda esa soberanía y no en México. Pero en el Señor, ¿qué es la soberanía de Dios? Es el ejercicio de la supremacía. Él es independiente, no es sujeto a nadie, ni es influenciable por nadie. Tiene toda la autoridad para ejercer su gobierno o voluntad. Él es el creador y sustentador. Él es el omnisciente, el omnipotente, el omnipresente. Cuando escucho esto del Señor, y que son más atributos, díganme al menos 3 más. ¿Ya lo dijimos? Eterno. Faltan 2. ¿Qué es Él? El versículo más chiquito, creo. Es amor. ¿Qué más? Uno último. Él es verdad. Entonces, cuando yo oigo todo esto del Señor, pregunto, ¿qué confianza te da en su pacto? Como decíamos el domingo pasado, es triste escuchar, se entiende, cuando alguien que me ha tocado a mí para compartir, para hablar, para aconsejar, para buscar en la Biblia la respuesta, cuando alguien tiene miedo de su salvación. Lo he escuchado en todas las iglesias que he estado, y no de una, sino de varias. Tengo miedo de mi salvación, no estoy muy seguro si soy salvo. Yo pienso que esa inseguridad, cuando comparto con ellos, es por lo que tú estás haciendo, pero no por nuestro Dios. Él dijo, voy a salvarte, Él te llamó, estás inscrito en el libro de la vida, no habrá, lo que vamos a cerrar la plática, que es uno de los pasajes que más me gusta, ahorita se los digo, eso a mí me da una completa seguridad. Tal vez yo me voy a equivocar, mañana lunes a lo mejor voy a hacer algo equivocado, le pido perdón, pero cuando yo fui llamado y veo el termómetro, diferentes termómetros que me da la Biblia de saber si soy salvo, todos los hemos vivido y podemos decir y tener confianza, soy salvo, a pesar de mí. Cuando oigo o que escuché por primera vez de David, que lo oí niño, que puso sus ojos en una mujer ajena, que fue con esa mujer ajena, que mató al esposo para poder estar con esa mujer ajena, dije, cuánta misericordia para ese hombre de Dios, porque para mí se me hacían, y se me siguen haciendo, aún sabiendo que los pecados para Dios, todos son pecados del mismo tamaño. Pero qué misericordia de perdonar eso, para mí se me hacía algo muy fuerte. El Señor nos perdona todo y debemos de tener certeza de la salvación. Y quiero
traer finalmente lo que me da confianza y a ti también, y seguridad y gozo, lo que dice Romanos 8, 28 al 39. Pero me voy a enfocar en el 38, ya ustedes leen en su casa 28 al 39. Yo quisiera que alguien leyera fuerte versículo 38. ¿De quién? De Romanos 8. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. ¿Sigo? Ah, sí, por favor. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Díganme si no es un pasaje de gozo, de gratitud, de seguridad. Me habla de diferentes cosas. Enfoco dos terrenos. Me habla de lo celestial, que hay ángeles, hay arcángeles, hay serafines. Ellos no pueden quitarle a Daniel Ríos, y ponle tu nombre, ¿qué cosa? La salvación. Habla de las potestades, de los enemigos, de los demonios, de Satanás. Ellos no pueden quitarme, ni a ti y a mí, la salvación. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni nada podrá separarnos. Entonces tenemos que vivir con la certeza de la salvación, con la certeza de que el pacto se va a cumplir. ¿Pero cómo? ¿Qué se nos quedó de hoy que al menos debe de haber como parte de mi termómetro, de que me siento salvo? Que tenga ante la bendición de la salvación, tenga ¿qué? Gratitud. ¿Qué más? Hacia los demás. Amor, y si hay amor, pues debe de haber, que hablamos de Pedro. Perdón, debe de haber perdón, perdonándonos los unos a los otros. De las dos mujeres que se pelearon, ¿un qué? Un mismo sentir. Eso debe de verse en uno, y eso es un termómetro de que soy salvo, y no tener duda en la salvación. Y sobre todo con este pasaje con que cerramos, hay una certeza y debe de haber nosotros una gratitud cada día. Yo pienso que si fuera posible, cada vez que nos levantamos, aunque cantamos allá en la juventud un coro que nunca se cumple casi, de madrugada, te buscaré. Bueno, si el que se levanta a las 8 y los que nos levantamos a las 9 o a las 10, levantándonos, gracias Señor por la vida. Gracias Señor por la salvación. Alabado sea tu nombre. Que ojalá oremos más y nos dediquemos más. Y que la gracia del Señor sea agradecida siempre. Un comentario para terminar, una aportación. Alguien dijo una vez, que bueno, le voy a dar lugar ahorita a mi hermano un segundo, alguien dijo una vez, cuando nadie aporta después de una plática, de un mensaje, de una lección, siento que no di nada, siento que no aporté nada y siento que no hubo bendición. Pero bueno, ya sabemos que la iglesia Bellavista es callada, ¿verdad? Es silenciosa, pero algún día vamos a ir despertando poco a poco. Hermano. Para que no se sienta, hermano. Gracias. El capítulo 8 del cual ahorita estuvimos leyendo de Romanos, me llama la atención el verso que dice, es el verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. De hecho, el capítulo 8 habla sobre el testimonio del Espíritu Santo. Entonces, eso también es una evidencia que el Señor nos da de esa salvación que ha puesto en nosotros, ¿verdad? Me llama la atención que a veces vienen circunstancias que pasamos algún detalle, como usted dijo, ¿verdad? Podemos caer en fallarle al Señor, nos arrepentimos, pero ese testimonio que el Espíritu da al creyente le recuerda que seguimos perteneciendo al Señor, ¿verdad? Bueno, el mismo hecho de venir en arrepentimiento nos recuerda que somos de Él, porque el inconverso pues peca y tal vez sea un leve remordimiento y sigue haciendo lo mismo. Pero el bendito Espíritu Santo, ¿verdad? Porque el capítulo 8, cuando dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo, etcétera? Ni espada, ni peligro, ni hambre, ni pestilencia, muchas cosas. Pero me llama mucho la atención que en el mismo capítulo 8, el apóstol Pablo hace referencia al Espíritu Santo. El Espíritu Santo
dice que por medio del Espíritu Santo podemos clamar otra vez, Abba, Abba Padre. Entonces nos recuerda, cuando a veces nuestras circunstancias nos hacen hasta pensar que el Señor se olvidó de nosotros, porque podemos pasar algo tremendo, ¿verdad?, a través de nuestra vida, pero el bendito Espíritu Santo nos dice somos de Él. Eso me trae a mí gozo en lo personal, ¿verdad? Amén, amén. Sí, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo da testimonio ¿a quién? A nuestro espíritu de que somos salvos. Y hay quienes dicen, ay, eso no sé qué es, no lo he sentido. Pues precisamente todos los termómetros de los que hablamos en esta clase y que hay más, son una manera de darnos cuenta, pero sin embargo hay gente que dice, no, yo siento ese testimonio del Espíritu Santo en mi vida que soy salvo. Y lo perciben algunos inmediatamente y otros con el tiempo, en el tiempo del Señor cada quien. Así es que sentirnos salvos, y termino con el comentario ahorita que reflexionaba con lo que el hermano comentó. Me ha tocado estar en amonestaciones en las diferentes iglesias de personas que hicieron algo muy fuerte, a la luz, a la vista del hombre, ¿verdad? Como alguno que traicionó a su esposa, alguno que golpeó a su esposa, alguno que robó a la iglesia, y así. ¿Y qué sabor se queda en los que oyeron lo que él vivió y que ahora está bajo una amonestación y que ya se arrepintió y que ya está otra vez en la iglesia? Y cuando lo vuelven a ver, lo digo porque me han comentado, ¿qué sienten algunos al volverlo a ver? Ese no es salvo, ese ya se perdió, ese está ya condenado, está con Satanás. No tiene ni la autoridad, ni el juicio, ni siquiera mencionar su salvación o condenación. Eso es solamente algo que el Señor hace. Entonces, no podemos tachar a nadie, y mucho menos hacerle ver con simplemente ser despectivos, porque igual que nosotros, como dice Pablo, algún tiempo fuimos lo mismo, ¿verdad? Entonces, no señalar a nadie de condenación, ni nosotros mismos, y sí tener esa convicción de que somos salvos. ¿Alguien más? Hermana. A veces las relaciones, los vínculos entre creyentes son delicados. Yo creo que pues entre creyentes y no creyentes, pero cuando estaba compartiendo me quedé leyendo el capítulo de Primera de Pedro 2 y pues habla mucho el Señor acerca de cómo lidiar con esos asuntos y cómo relacionarnos adecuadamente con nuestros hermanos, ¿verdad? Cómo actuar y cómo discernir, bueno, pues hay creyentes que a veces pueden comportarse como insensatos y pues uno tiene que saber cómo actuar, ¿verdad? Cómo responder, porque pues así, cuando uno trabaja mucho con personas, pues sí es algo delicado, ¿verdad? Entonces sí, la fortuna es que tenemos la Escritura, ¿verdad? Y que nos exhorta y nos dice cómo actuar, qué hacer. Decía aquí, me quedé mucho en ese texto, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagas callar a la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Ahí me quedé como pues pensando en esto, ¿verdad? Amén, amén. Entonces, amén. sí, pues lo quería compartir y Gracias, hermano, gracias por su palabra. ¿Alguien más? Gregorio. Si acaso con lo que está hablando nuestra hermana me hace pensar que qué difícil es que yo conozca a mi hermano de enfrente, de atrás, de mi derecha o de mi izquierda, si nada más lo veo los domingos. ¿Y nada más qué? Lo veo los domingos. Qué difícil es tratar con un aspecto gesticular que a la distancia nos dice, mira, otro ogro como ese no te vas a encontrar. Y está dentro de la iglesia. Mira su rostro. Mira, ni siquiera te sonríe, lo saludas, agacha la vista, pero no sabemos lo que la persona trae en su corazón. Simplemente tomamos un juicio, que lo acabas de mencionar, que no tenemos derecho,
pero el impacto que tenemos siempre de una persona, la primera vez, con esa imagen nos quedamos. Y no le damos tiempo, ni me doy el tiempo de conocerla. No creo o no soy capaz de crear una relación con ella por ese gesto que me impactó el día que la vi o lo vi. No soy capaz de dedicarle tiempo, de preguntarle cómo está y darle bendición. ¿Por qué? Porque es un ogro, para mí ya es un ogro. Entonces, creo yo que por lo que comenta ahorita la hermana, y creo que tiene mucha razón y es palabra de Dios, que debemos vivir no nada más en comunión el domingo. Si es posible, y creo que para eso es esta clase de formación cristiana, que podamos tener un momento de comunión entre los santos en una casa, donde podamos conocernos, donde podamos ver nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Ah, hermano, hoy me doy cuenta por qué tu rostro en esta ocasión cuando te vi, venías dolido. Hermano, discúlpame, pensé en ti. A mí, en lo personal, me han confesado aquí diferentes hermanos. Hermano Gregorio, qué diferente es de la imagen que tenía la primera vez que lo vi. Pero Dios nos permitió tener un tiempo de andar de un lugar a otro. Tuvimos la oportunidad de salir de este edificio, subirnos en un automóvil, viajar a un rancho, tener un fin de semana de esparcimiento, de poder convivir, de poder tener comunión, tener oración, regresar en el automóvil y que te digan, no es usted lo que yo pensé. Es mi aportación. Gracias, gracias. Con mucho cariño lo digo, me hiciste recordar a una de las diferentes veces a mi hermana Martita Peña, ¿verdad? Que cuando me vio, hermano, le soy sincera, la primera vez que lo vi, le vi cara de bulldog, de enojón, me daba así como miedo. Y pues algunos tienen la cara triste por alguna situación, yo la tengo colgada ya por los años, así es que no se me va a quitar, ¿verdad? Pero cuando fuimos a visitar a la hermana Martita Peña, me dijo, qué diferente, fuimos el hermano Pastor y yo, fuimos con ella, convivimos todo un día, estuvimos ahí en su casa y pues dijo, qué diferente es a lo que su expresión marca, ¿verdad? Y pues sí, pero sin embargo tenemos que hacer un esfuerzo, porque Pablo dice, aunque no los conozco, los amo. Algunos no los pudo ver, entonces está en nosotros tener esa actitud, tenga la cara de payaso llorando o tenga la cara muy jovial, muy alegre, muy extrovertido. A ambos le debemos de dar el mismo trato, como nos lo daría quién, o nos los da quién, Jesús. Es que, sí. Me hace recordar, y lo digo como testimonio, Dios me permitió a mi esposa y a mí, los primeros años que regresamos después de plantar iglesia, a este templo, a esta iglesia regresamos, y Dios nos permitió dirigir un grupo de matrimonios jóvenes, y un grupo de jóvenes como matrimonio. Y uno de los primeros puntos que atacamos fue que no conocemos, o en aquel entonces no conocían los jóvenes a los adultos mayores. Y para mí fue impactante que los jóvenes, aún solteros, no pudieran dirigirse a un anciano o a una dama de iglesia para pedir consejo. Es una brecha que impacta, es una brecha que tenemos que atender. Empezamos a hacer visitas a adultos mayores, estos jóvenes y mi esposa y yo, y nos maravillamos con la bendición de nuestro Dios porque estos jóvenes descubrieron que sus ancianos son hermosos y no se habían dado cuenta, que sus ancianos
aspiran y desean la visita de los jóvenes. Que los ancianos se sienten gozosos, alegres, cuando pueden hablar con los jóvenes. Y la bendición para los jóvenes fue tremenda. Hermano Gregorio, años de conocer esta pareja y es la primera vez que los visito. Años de conocer a esta otra pareja y apenas los conozco. Creo yo que lo que acaba de decir nuestra hermana es importantísimo y debemos retomarlo. Tener comunión entre los santos. Tener comunión, niños, jóvenes, adultos, y que la fortaleza de los jóvenes pueda ser dirigida por la sabiduría de los adultos. Esto realmente sería una gran bendición para nuestra iglesia, un crecimiento formidable si lo ponemos en las manos de nuestro Dios. Lo digo como testimonio. Amén, amén. Pues volviendo al caso de con mi hermana Martita, no solamente es, mira, sino lo que estás diciendo, que haya muestras de amor. Y claro que la ha habido con nuestra hermana en muchas maneras. Yo le amo mucho por su trabajo que empezó antes que la misma iglesia en la Clínica 34. Ella, por su cuenta, llevaba su comida, aún en sus economías, llevaba ropa, llevaba el evangelio, predicaba y después se invitó aquí a la femenil. Y por ese punto le amo mucho por su testimonio. Y sí, muestras de amor, y con esto termino y con les voy a dejar una tarea. Una vez fuimos a un asilo de ancianos por parte de la preparatoria Álvaro Obregón y hubo un programa, y ya sabrán como a veces aquí en la iglesia está el programa y algunos durmiendo y otros así aburridos y otros enfocados y otros no, y así estaba. Pero cuando terminó el programa se le dijo a los niños que se llevaron a esta actividad con el asilo, se les dijo a los niños, terminando el programa, exactamente que termine, se disparan todos entre los asientos de los ancianos, van y los abrazan y les dicen te amo. ¿Qué crees que pasó en la cara de todos los ancianos? Casi todos. Lloraron de alegría. ¿Por qué? Por una muestra de amor. Y para ese ensayo que estamos diciendo, ¿la tarea cuál es? A los casados. No sé cuántos años tengas de casado. Pero mañana que te levantes, dile a tu esposa o a tu esposo, te amo, pero que lo sienta. Y que ese día y los siguientes días y todos los días se sigan diciendo te amo. Porque, como ahorita dicen, lo necesitan. Y ese es un ensayo para como tú debes de decirle a Dios, te amo. Si no puedes decirle te amo a tu esposa o a tu esposo, por lo que tú me digas, alguien me dijo, es que la cultura donde yo nací, pues no nos decimos te amo. Para el Señor no hay cultura, ni pretexto, ni forma. Así es que demos gracias a Dios por su amor, mostrando amor. Oramos. Bendito Dios, Señor, te damos gracias por la bendición de tu palabra, que siempre es bendición, agua fresca, siempre es buena noticia, siempre es para bendición del que lo lee, lo escudriña, lo medita y sobre todo lo guarda. Gracias, Señor, por el pacto, por la salvación, por Jesucristo. Que no se apague ese fuego que dice gracias, y que no se apague ese fuego cuando elevamos esa gratitud, y que llegue a ti y al verla y al saberla, te gozas, Señor. Y que haya fruto, que haya muestras de esa gratitud con el servicio a los hermanos, con el perdón, con las acciones, con los hechos, Señor. Y sobre todo proclamando el Evangelio, que no nos avergoncemos de él, que no haya apatía, que no haya flojera, sino que sea una necesidad de dar las buenas nuevas. En Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.